Pues hola, hoy les voy a enseñar a hacer un pastel muy rico, individual, o si ustedes lo quieren hacer más grande. Los materiales que vamos a necesitar son un huevo, esto es opcional, crema. En vez de crema le pueden echar leche, harina cernida, un poquitito de polvo para hornear, azúcar glass o azúcar normal, lo que ustedes tengan. En vez de azúcar normal, ojalá que tengan endulzante. Primer paso es echar el huevo. De esta manera. Con la cuchara revolver. Como decíamos, nuestro segundo paso es echar una cucharada de crema. Opcional, puede ser crema o leche. Ups. Y revolvemos. Por cada cosa que hay que echar hay que revolver, sobre todo con las cosas que son en polvo. Eso hay que hacer polvo. Y echamos una segunda, pero que esta va a ser más chiquita. Y bien revuelta. Ahora que ya está así, echamos la esencia de vainilla. Solo una tapita, como la que tengo aquí. Este le da un toque muy rico. La esencia de vainilla también es opcional, como decirlo, pero ojalá que echen esencia de cualquier sabor al gusto. Me gusta mucho la esencia de vainilla. Vean el olor que tiene. Está quedando un olor muy exquisito. Luego vamos a echar la harina. Son 3 cucharadas. Y acuérdense, harina cernida. Eso quiere decir pasada por un colador. Colador al que ustedes tengan. Luego colocamos. Es una cucharada por una. Ya que hay que ir disolviendo. Una. Y ya echamos una cucharadita. No es necesario tan cernida, pero hay que disolverlo muy bien porque esto da una consistencia como media amarillenta. Ustedes le pueden echar colacao, cacao, que es muy rico, pero yo lo quiero hacer de vainilla. Después al ratito le vamos a echar otra. Ven que yo no la cernida y se me está quedando un poquito de grumos. Va aquí quedando media, va a hacerse una masa más dura, ¿ven? Pero hay que batirla bien. Ojalá también ustedes si quieren la pueden hacer en batidora, pero la mía se me echó a perder. Ahora vamos a echar el azúcar flor o endulzante, que es solamente pizquitas. Tiene que ser al ojo porque no es una medida exacta. De esta manera. Y volvemos a batir. Es para que le dé el toque dulce. Eso es lo necesario. Y volvemos a batir muy bien. En este video me las ingenié ya que no está mi camarógrafo. Ya. Cuando ya esté así, echamos el polvo para hornear. No tienes que exagerar con el polvo para hornear porque si no va a quedar un poquito muy esponjoso. Ok. Y vemos que se mezcle todita muy bien. Ya.
Ahora que ya está así, con esta consistencia que se ve muy riquísima, le echamos nuestra esencia de vainilla.